espejito, dime, ¿de qué cuero salen más correas? ¿De qué cuero salen más correas? Hijazo de mi vida, baby, 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 baby. Mami. Dicen que todos los comediantes esconden una tragedia, pero lo que Eduardo Manzano confesó antes de morir sobre su compañero de vida artística, Enrique Cuenca, es algo que nadie estuvo preparado para escuchar. Durante décadas, México creyó conocer la historia de los polivoces, dos genios de la comedia, dos amigos inseparables, dos leyendas que marcaron a un país entero. Pero detrás de las risas, detrás de los personajes inolvidables y del éxito que los volvió inmortales, había una verdad oscura que Manzano decidió ocultar por años, una verdad que ahora, al borde de su último aliento, decidió revelar sin filtros. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué secreto guardó tanto tiempo? ¿Por qué dijo que la ruptura de los polivoces no tuvo nada que ver con lo que contaron los medios? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una anécdota más, es la confesión final de Eduardo Manzano, la revelación que cambia por completo la historia de uno de los dúos más queridos de la televisión mexicana, y que desnuda el dolor, la traición y el silencio que los separó para siempre. Mira, mi pequeño saltamontes, hay verdades que uno guarda toda la vida porque piensa que el público no merece cargar con las sombras de quienes los hicieron reír, pero cuando ya se camina cerca del final, uno entiende que la honestidad también es una forma de despedirse. Mucho se ha dicho de los polivoces, de nuestras glorias, de nuestras tonterías, de aquellos personajes que parecían criaturas vivas y no simples inventos de dos chamacos tercos que soñaban con conquistar la pantalla. Pero nadie conoce lo que realmente pasó entre Enrique y yo. Éramos hermanos sin sangre, cómplices de locuras, arquitectos de un humor que nació de la calle, del barrio, del eco de nuestras propias vidas. Y sin embargo, detrás de las carcajadas se fue acumulando algo más silencioso, la presión, la envidia ajena, los intereses de gente que solo veía dinero donde nosotros veíamos sueños. Enrique era un genio, pero también era un hombre muy frágil, con inseguridades más grandes que su propio talento, y cuando la fama empezó a pesarnos, comenzó a creer que yo quería quitarle espacio, que yo era su sombra o su amenaza. No fue así. Pero la mente, cuando se llena de miedos, inventa enemigos incluso donde había amor. Nuestro pleito no fue por dinero, ni por una mujer, ni por ningún escándalo como contaron los chismes, fue por algo mucho más triste, dejamos de hablarnos desde el corazón. Él se sintió traicionado porque algún día tomé una decisión sin consultársela, y yo me sentí herido porque dejó de confiar en mí. Y así, sin darnos cuenta, un dúo que hizo historia se quebró sin remedio. Lo más duro es que nadie lo vio venir, los aplausos no dejan escuchar los silencios. Hoy, con la serenidad que dan los años, puedo decir algo que nunca dije en público: Enrique no era mi enemigo, era un hermano que se perdió en sus propias tormentas. Y yo también fallé al no extenderle la mano en el momento justo. Los dos cargamos culpas, los dos nos extrañamos, y los dos sabíamos que los polivoces merecían un final más digno que un portazo. Pero la vida no siempre da segundas oportunidades. Que quede claro, antes de que me vaya, jamás hubo odio, solo dolor mal entendido. Y si hoy revelo esta verdad es porque él merece que el mundo lo recuerde como lo que fue, un artista inmenso que se rompió por dentro sin que nadie lo notara, y un amigo al que, a pesar de todo, seguí queriendo hasta el último día. Desde chamaco yo soñaba con hacer reír, y tuve la fortuna de que mis padres nunca me cortaran las alas. Mi papá, que era bombero, me dejaba subir a la estación y ahí, entre cascos y sirenas, yo hacía mis primeras rutinas frente a los compañeros como si ya estuviera en un foro de televisión. Nunca imaginé que aquellas travesuras me llevarían a convertirme en uno de los comediantes más queridos de México. Técnico, polimuchos, voces, sonidos. Claro. Y ahí nace el dueto de los polimuchos. He conseguido una y grabado lo que hacemos. Le dejo esta cinta, si le gusta nos habla, ¿no? Me han hecho hacer pruebas varias veces y si a usted le gusta y cree que sirva para teatro. Ajá. No, hombre, en la tarde me estaba... Ahora, a mis 82 años, mientras me encuentro hospitalizado por una infección biliar que me obligó a detenerlo todo, he tenido el tiempo y la necesidad de mirar hacia atrás. De recordar el camino que recorrí junto a Enrique Cuenca, ese hombre con quien formé un dúo que marcó a toda una generación. Yo nací en la colonia Guerrero, estudié ingeniería electrónica en el Politécnico, cantaba por herencia de mi madre, y jamás pensé que la vida me empujaría a la comedia de la manera en que lo hizo. Y menos aún imaginé que conocería a Enrique de una forma tan peculiar, empatando en un concurso de imitadores al que los dos llegamos con ilusiones y nervios.
sin sospechar que el destino ya nos tenía preparados para trabajar juntos. Nadie sabe esto, pero aquel empate no fue una coincidencia ni un chiste del destino. Yo siempre supe que él tenía un brillo especial, una chispa que pocas veces se ve, y por eso, en vez de competir, decidí acercarme. Lo que casi nadie conoce, y que durante años preferí callar, es que ese encuentro también sembró la semilla de la tensión que nos acompañó siempre. Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. De Nacha, de viene a mi memoria Nacho López Tarso en aquella película Macario. Enrique era brillante, pero también tenía un orgullo que lo lastimaba. Cada éxito lo celebrábamos juntos, sí, pero cada reconocimiento lo hacía sentir que debía demostrar que no dependía de nadie. Y aunque formamos una dupla explosiva en los 70, una que revolucionó la televisión con personajes que la gente aún recuerda con cariño, detrás de cámara se luchaba contra inseguridades que nunca quiso admitir. Yo le presté mi voz a más de un personaje animado, él puso su alma en cada sketch, y juntos levantamos algo que parecía indestructible, hasta que la vida decidió que ya era hora de que la verdad saliera a la superficie. Y aquí, desde esta cama, lo digo con el corazón abierto, siempre quise protegerlo, siempre quise que triunfáramos juntos, pero hubo cosas que él nunca me perdonó. Heridas que se hicieron más profundas con el tiempo y que terminaron por separarnos mucho antes de lo que el público supo. Lo amé como a un hermano, y aún así, hubo secretos, miedos y decisiones que él cargó solo, y que hoy, por fin, me atrevo a revelar. Mi último trabajo frente a las cámaras fue en Una familia de 10 junto a mi querido Jorge Ortiz de Pinedo, pero mientras interpretaba a Arnoldo, nunca dejé de cargar con la historia que me marcó para siempre, la que vivía al lado de Enrique Cuenca. En lo personal, mi vida también dio 1000 vueltas. Me casé primero con Lourdes Martínez, una mujer talentosa con quien tuve 3 hijos maravillosos, y luego, cuando nuestro camino se separó, el destino me regaló a Susana, mi compañera desde hace más de 30 años, quien está aquí frente a mí mientras cuento algo que callé demasiado tiempo. Enrique, mi otra mitad en el escenario, el hombre con el que construí personajes que se quedaron en el corazón de México, nació en Santa Julia y siempre fue descrito como un alma buena, generosa, amante de la comida rica y de los vinos que tanto disfrutaba hasta que su salud empezó a apagarse. Él llevaba una sensibilidad que pocos conocían, detrás de las risas había un ser lleno de dudas y temores que muchas veces traté de entender, aunque no siempre supe cómo ayudarlo. Mientras la gente veía éxito, nosotros enfrentábamos silencios que crecieron como muros. Sus problemas renales lo obligaron a renunciar a lo que amaba, y esa renuncia lo lastimó más de lo que dejó ver. Cuando murió aquel 29 de diciembre del 2000, por un paro cardíaco que puso fin a su batalla, muchos lamentaron la partida de un gran artista, pero pocos entendieron lo que realmente se rompió ese día. Yo sí lo supe, porque lo llevé guardado por décadas. Enrique se fue arrastrando un dolor que nunca confesó, una herida que nació entre nosotros y que yo, en mi orgullo y torpeza, tampoco supe cerrar. Y es por eso que hoy, con la vida prestada, me atrevo a decir lo que nunca dije en público. Mi hermano de escena se fue sintiendo que había cosas inconclusas, palabras que nunca nos dimos y verdades que yo mismo oculté para protegerlo, o quizá para protegerme a mí. Cuando empezamos en la comedia todo era puro ingenio y necesidad, porque al principio nuestras rutinas no eran más que imitaciones de los gigantes de aquella época, Agustín Lara, Cantinflas, Lola Beltrán, Pedro Vargas. Figuras que parecían intocables y que nos obligaban a afinar cada gesto, cada tono, cada respiración. Pero llegó un momento en que la propia presión de imitar tanto nos llevó a una conclusión inevitable: si queríamos dejar huella, teníamos que crear algo que fuera realmente nuestro. Recuerdo perfectamente cuando nos dijeron, ahora sí, muchachos, les toca probarse solos, y ahí, en esa primera función, sin saberlo, empezamos a construir un universo que años después la gente llamaría historia de la televisión. Los primeros personajes, Molacho, Carlitos, Vallito, nacieron en noches de desvelo, entre libretos tachados y ocurrencias que Enrique transformaba en oro. Porque tengo que decirlo ahora, aunque pasé décadas callándolo, la mayor parte de esa creatividad desbordada venía de él. Mientras yo me ocupaba de que todo estuviera en orden, de que los ingresos y los contratos no nos explotaran en la cara, Enrique y Mauricio Cabe se encerraban horas a imaginar voces, gestos, mundos enteros. Yo delegué más de lo que admití públicamente, y durante años él cargó con el peso creativo de hacer que los polivoces fueran algo más que un par de imitadores con suerte.
El nombre mismo, Polivoces, fue una confesión de lo que éramos, dos hombres capaces de multiplicarse en voces, en rostros, en vidas ajenas. Y aunque poca gente lo recuerda, al principio no éramos solo él y yo, también estaba Luis Soto. Un gerente de banco que se escapaba de su oficina para subirse con nosotros a un escenario diminuto y ayudarnos a sostener un sueño que todavía no sabíamos si funcionaría. Todo eso lo recuerdo hoy con una claridad que duele, porque mientras el público veía magia, nosotros estábamos tejiendo un camino que, sin quererlo, también sembró las diferencias que con los años terminaron desgastándonos. Enrique creó más de lo que el mundo supo, y yo dejé que cargara con un peso que ahora entiendo que nunca debió llevar solo. Con el tiempo, Enrique y yo nos dimos cuenta de que Luis era un buen compañero, pero también entendimos que los Polivoces necesitaban una entrega total. Algo que él simplemente no podía ofrecer por sus compromisos en el banco, llegaba tarde, faltaba a los ensayos y se le hacía imposible mantener el ritmo, así que tomó la decisión dolorosa de hacerse a un lado. Fue ahí, cuando quedamos solos, que empezó nuestra verdadera historia, dos jóvenes necios, sin nada que perder y con todo por demostrar, buscando un lugar en un medio donde ya brillaban gigantes como Tintán, Marcelo, Viruta y Capulina. Imagínate lo que era llegar con un número nuevo sabiendo que te iban a comparar con leyendas que ya tenían al público en la bolsa. Más de una vez nos cerraron la puerta en la cara, diciéndonos que el mercado estaba saturado, que no había espacio para otro par de comediantes, que nuestras voces no iban a destacar entre tantas. Nadie sabe esto, pero esos rechazos fueron más duros para Enrique que para mí. Él lo vivía casi como un golpe a su identidad, como si el mundo le estuviera diciendo que no era suficiente, y yo, en mi afán de mantenernos a flote, no siempre noté cuánto le lastimaba. Aún así, no nos rendimos. Fuimos tocando puertas hasta llegar al viejo Teatro Ideal, donde nos advirtieron que la audición sería frente a público real, probablemente esperando vernos fracasar. Pero aquella noche ocurrió algo que todavía me eriza la piel, el público se soltó a reír, nos respondió con una energía que jamás habíamos sentido, y Enrique brilló de una manera que solo él podía. Ese fue el momento en que entendí que los Polivoces no eran solo un proyecto, era el destino de dos hombres que, aunque distintos, compartían una ambición que los unía, y que también, con los años, terminaría por separarlos. Porque detrás de cada carcajada que provocamos en ese escenario, también nació la primera chispa de una tensión que ninguno de los dos supo manejar del todo, pero que yo, ahora que mi vida se acerca a su final, reconozco que debía haber enfrentado con más claridad. Recuerdo perfectamente la noche en que nuestra vida dio un giro que ni Enrique ni yo vimos venir. Nos invitaron a un segmento de apenas 15 minutos en el programa Tiempo y Contrastes, conducido por Kipi Casado, y nosotros llegamos con la misma incertidumbre de siempre, tratando de disimular los nervios detrás de rutinas que aún estábamos afinando. Lo que pasó después fue una locura. El público reaccionó con una fuerza que nos dejó mudos, las risas se desbordaron, y los productores, para sorpresa de todos, tuvieron que tomar una decisión drástica. Sacar del aire a los artistas programados esa noche para darnos más tiempo. Ese momento marcó el nacimiento de los Polivoces como fenómeno televisivo, aunque pocos saben que detrás de aquellas imitaciones impecables había un trabajo obsesivo de Enrique, que siempre insistía en pulir cada gesto hasta la perfección. Fue esa presentación la que nos abrió las puertas de Orfeón, donde grabamos 12 discos, empezando con aquel twist pegajoso que tanto recordó la gente, La Calambrina. Y años después, cuando Mauricio Garcés estrenó Tápame Contigo, Enrique tuvo la genialidad de inspirarse en Rodolfo Valentino para moldear a Gordolfo Gelatino, mientras Doña Naborita nacía casi por accidente, entre bromas internas y juegos de palabras que solo él sabía convertir en oro puro. Lo que nadie sabe es que esa creatividad desbordada también era su forma de esconder sus inseguridades. Mientras todos lo veían como un genio, él peleaba en silencio contra el miedo constante de no ser suficiente. Cuando los productores de Tiempo y Contrastes nos ofrecieron la titularidad del programa porque Kipi se retiraba para tener a su bebé, lo hicieron imponiéndonos una condición complicada: crear aún más personajes en tiempo récord. Yo estaba aterrado, pero Enrique soltó una sonrisa que todavía recuerdo, como si hubiera estado esperando ese desafío toda su vida. Lo consiguió, aunque a un precio más alto del que mostramos al público. Porque toda esa presión, todas esas exigencias que aceptamos sin medir consecuencias, fueron acumulándose hasta convertirse en una sombra que terminó separándonos. Hoy,
Al borde del final, puedo decirlo sin miedo, él cargó mucho más de lo que cualquiera imaginó y yo dejé que ocurriera. Y esa, quizás, es la verdad que más me duele reconocer después de tantos años callado. El programa se volvió una locura total, la gente lo esperaba cada semana como si fuera una cita obligada. Las familias se juntaban frente a la televisión y los polivoces dejaron de ser solo dos comediantes para convertirse en parte de la vida diaria de los mexicanos. Trabajábamos como locos, sí, pero también ganábamos muy bien. De pronto empezaron a llegar ofertas de todos lados, farmacia de Televicuento, Sonrisas Colgate, con libretos nada menos que de Roberto Gómez Bolaños. El propio Chespirito, otro genio al que siempre respeté. Aquello fue un éxito enorme, pero te voy a decir algo que casi nadie sabe, lo que vivimos en los años 70 no fue solo nuestra época dorada, también fue el principio del desgaste más fuerte entre Enrique y yo. El show de los polivoces marcó la historia de la imitación en México, después vinieron las películas, los personajes que todos recuerdan, Chano y Chon, Don Laureano, Doña Paz, los hermanos Lelo, Don Teofilito. Y detrás de cada uno había horas de discusión, de pruebas, de ideas que a veces nos unían y otras nos enfrentaban. Muchos de esos personajes criticaban, con humor, cosas muy delicadas de la realidad mexicana, y eso casi nos cuesta la vida más de una vez, entre amenazas, presión y hasta aquel accidente automovilístico. Empezamos a vivir bajo una tensión que el público nunca vio. Entonces, cuando parecía que estábamos en la cima, en 1976, de un día para otro se anunció que los polivoces se separaban. Nadie lo entendía, las mediciones estaban arriba, el público nos adoraba, los empresarios querían más temporadas, ¿por qué parar justo cuando todo iba mejor que nunca? Oficialmente dijimos que nuestras prioridades habían cambiado, que cada quien tomaría su camino, que todo estaba bien entre nosotros. Pero eso no era verdad. La realidad, esa que callé durante años, es que el éxito se volvió una bomba de tiempo, hubo diferencias por el control creativo, por el dinero, por la manera en que se repartían los créditos. Y sobre todo por las personas que se metieron en medio y alimentaron la desconfianza. Enrique empezó a sentir que otros decidían por él, y yo también me vi atrapado en compromisos, contratos y presiones que nos ponían uno frente al otro como si fuéramos rivales, no compañeros. Y así, poco a poco, esa dupla que parecía indestructible se fue resquebrajando desde adentro hasta llegar al punto en que ya no pudimos seguir fingiendo. Eso fue lo que realmente ocurrió cuando empezó todo este proyecto de los polivoces, y hoy, antes de irme, por fin me atrevo a decirlo como fue, sin guión y sin máscaras. Mira, ya que estoy al final del camino, ya sin nada que perder y sin necesidad de maquillar la historia, voy a decir lo que nunca me atreví a confesar en vida de Enrique. Durante años se habló de que los polivoces nos separamos porque cada quien tomó su rumbo, que si el formato ya estaba agotado, que si queríamos nuevos proyectos. Todo eso fue una mentira educada para no destruir una imagen que costó décadas construir. La verdad, la que cargué en silencio todo este tiempo, es que el éxito nos rompió por dentro. Enrique era un genio creativo, sí, pero también era un hombre que vivía con el temor constante de que alguien lo opacara, incluso yo, que era su hermano de escena. Mientras él inventaba mundos enteros, yo lidiaba con contratos, presiones y decisiones que a él le parecían traiciones personales. Empezó a desconfiar de todos, y cuando lo rodearon personas que le llenaron la cabeza de dudas, la distancia entre nosotros se volvió inevitable. Él sintió que yo me estaba quedando con reconocimiento que le pertenecía, y yo sentí que él se estaba dejando manipular por gente que no quería vernos juntos. Y aunque nadie lo supo, nuestra ruptura no fue profesional, fue profundamente emocional. Él se fue de este mundo creyendo que yo le fallé, y yo seguí mi vida con la culpa de no haberlo frenado, de no haberle dicho cuánto lo admiraba, cuánto lo necesitaba, cuánto lo quiso México gracias a su talento. Esa es la verdad que guardé todos estos años. Él no murió lejos de mí, murió lejos de la versión de nosotros que pudo haber seguido haciendo historia. Y hoy lo digo porque el público merece saberlo, Enrique Cuenca no perdió a un compañero, perdió a un hermano con el que nunca pudo cerrar la herida que nos separó. Suscríbete ahora y no te pierdas las verdades que por años nadie se atrevió a contar.